veces las personas creen que hacer un pacto con el demonio significa entregar el alma a cambio de fama, dinero o poder. Pero según Walter, existen formas mucho más discretas de hacerlo. Walter es un santero conocido en Colombia, y aunque mucha gente lo busca para limpias, trabajos espirituales o rituales, él asegura que hay cosas que jamás deberían pedirse. Esta historia ocurrió hace algunos años y según Walter fue una de las pocas ocasiones donde realmente sintió miedo durante un trabajo. La mujer involucrada se llamará Sara. No es su verdadero nombre, pero lo que ocurrió con ella sí pasó. Sara nació en una familia muy humilde. Desde pequeña soñaba con convertirse en cantante, no por vanidad, sino porque estaba cansada de ver a su madre sufrir. Su padre murió cuando ella todavía era joven, y desde entonces su madre trabajaba limpiando casas para mantener a sus 6 hijos. Sara era la mayor, así que desde niña comenzó a cantar en las calles para ayudar con dinero. Walter decía que la desesperación cambia a las personas y que mientras más tiempo pasa alguien persiguiendo un sueño sin lograrlo, más fácil es que termina aceptando cosas que jamás imaginó. Con los años, Sara empezó a presentarse en bares y restaurantes, pero casi siempre terminaba igual: humillada, rechazada o utilizada. Muchos dueños de los bares le prometían ayudarla a cambio de favores, y ella desgraciadamente aceptaba porque estaba convencida que tarde o temprano alguien descubriría su talento. Después de ahorrar algo de dinero, decidió irse a la capital. Pensó que ahí tendría mejores oportunidades. Pero las cosas empeoraron todavía más. Walter me contó que Sara terminó conociendo el lado más cruel de la industria. Productores que le pedían dinero, hombres que querían acostarse con ella a cambio de oportunidades, promesas falsas, mentiras, humillaciones. Hubo incluso un productor que le aseguró que podía volverla famosa. Le pidió dinero, la hizo grabar algunas canciones y después desapareció con todo. Sara terminó sola, sin dinero, sin contactos y completamente rota emocionalmente. Intentó acudir con distintos santeros buscando ayuda, pero todos parecían charlatanes. Hasta que escuchó hablar de Walter. Ocurrió durante un viaje a Cali. Un grupo de personas hablaba sobre un hombre que era capaz de realizar trabajos espirituales muy peligrosos, trabajos
que según ellos sí funcionaban. Sara no les creyó al principio, pero terminó pidiendo el contacto. Y cuando finalmente conoció a Walter, él ni siquiera la dejó terminar de hablar. Solo la observó durante unos segundos y después dijo algo que la dejó completamente helada. Ya sufriste demasiado intentando conseguir lo que quieres. Sara jamás le había contado nada sobre su vida. Y aún así, aquel hombre parecía conocer perfectamente su desesperación. Walter le dijo que podía ayudarla, pero también le advirtió algo que le incomodó desde el principio. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Sara pensó que aquello era parte del personaje, pero Walter no parecía estar bromeando. Según él, hay puertas espirituales que una vez abiertas nunca vuelven a cerrarse completamente. Sara aceptó porque para ese punto ya no le importaba el precio. El ritual debía realizarse durante 6 lunas llenas consecutivas, siempre en el mismo lugar y siempre a la misma hora. Walter citaba a Sara cerca de la 1 de la madrugada en un cruce de caminos alejado de la ciudad. Un lugar vacío, oscuro, sin una sola casa cerca. Walter llevaba velones, vasijas y animales de piel oscura. Y antes de comenzar, siempre le pedía guardar silencio absoluto. Sara decía que desde el primer ritual comenzó a sentir el ambiente extraño, como si algo los observara desde la oscuridad. Los perros del lugar ladraban constantemente y algunas noches incluso podían escucharse pasos alrededor del cruce, aunque no hubiera nadie. Walter jamás explicaba demasiado, solo hacía oraciones, encendía los velones y le pedía a Sara escribir exactamente lo que deseaba conseguir. Con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Sara empezó a recibir más llamadas, más contratos, más oportunidades para cantar. Y eso terminó convenciendo completamente a Sara de que el ritual sí estaba funcionando. Pero Walter aseguró que el último ritual era distinto y por primera vez parecía realmente incómodo hablando del tema. Antes de iniciar aquella última noche, Walter volvió a preguntarle si estaba segura de continuar. Sara respondió que sí, sin dudarlo. Entonces, Walter bajó la mirada y dijo algo que ella jamás olvidó. Después de esta noche, ya no habrá forma de deshacerlo. Aquella noche,
Sara notó algo diferente desde que llegaron al cruce. El aire se sentía pesado, demasiado pesado. No se escuchaban animales, ni viento, ni siquiera grillos. Walter estaba mucho más callado de lo normal y Sara comenzó a notar algo que jamás había visto en él. Parecía algo nervioso. Comenzaron el ritual poco después de la 1 de la madrugada. Los velones iluminaban apenas una parte del camino. Todo lo demás era oscuridad. Walter empezó a recitar las oraciones mientras Sara realizaba las ofrendas. Pero esta vez él pronunciaba las palabras mucho más rápido, como si quisiera terminar cuanto antes. Y fue entonces cuando ocurrió algo que Sara jamás pudo olvidar. Un viento muy fuerte atravesó el cruce. Los velones se apagaron al mismo tiempo y un olor horrible comenzó a extenderse por el lugar. Un olor parecido al azufre. Sara dijo que en ese momento sintió ganas de salir corriendo, pero Walter levantó la voz por primera vez y le dijo que no se detuviera. Le aseguró que ya era demasiado tarde para abandonar el trabajo. Mientras escribía sus deseos sobre los pergaminos, Sara comenzó a notar movimientos entre la oscuridad. Al principio creyó que era una persona, pero después entendió que aquello no se movía de forma normal. Walter dejó de recitar las oraciones y evitó mirar directamente hacia las sombras. Sara notó que incluso él parecía asustado. Entonces Walter le ordenó que bajara la cabeza y no volviera a mirar hacia la oscuridad. Pero Sara alcanzó a verlo. Dice que jamás podrá describir exactamente qué era. Solo recuerda una silueta enorme acercándose lentamente hacia las ofrendas. Y recuerda también una sensación insoportable, como si el aire quemara. Walter le dijo que debía arrodillarse y dejar los pergaminos junto a la sangre de las ofrendas. Sara lo hizo completamente paralizada y mientras mantenía la cabeza abajo, escuchó algo alimentándose muy cerca de ellos, algo respirando, algo moviéndose entre la oscuridad. Walter jamás levantó la mirada y Sara tampoco volvió a hacerlo. Después de varios segundos, todo volvió a quedar en silencio. Walter se acercó lentamente a ella y Sara notó que tenía las manos temblando. Él únicamente dijo: "Tu ofrenda fue aceptada". Esa noche,
Walter le confesó algo que nunca antes le había dicho. El trabajo estaba relacionado con Mamón, una entidad asociada con la riqueza y la avaricia. Sara regresó aterrada a su casa y durante días apenas pudo dormir. Pero con el paso de los meses comenzaron a cumplirse muchas de las cosas que había pedido. Llegaron contratos, presentaciones, productores, dinero, y poco a poco terminó convirtiéndose en una cantante conocida dentro del género musical en Colombia. Walter asegura que hasta el día de hoy ella sigue teniendo éxito. Tiene dinero, reconocimiento y todo aquello que pidió durante el ritual. Pero también asegura que Sara jamás volvió a ser la misma, porque después de aquella noche comenzó a desarrollar una paranoia constante. No soporta permanecer sola demasiado tiempo. Duerme con las luces encendidas y evita mirar hacia lugares oscuros cuando escucha pasos durante la madrugada. Según Walter, hay personas que consiguen exactamente lo que desean, pero terminan viviendo el resto de su vida preguntándose qué fue lo que realmente aceptó su ofrenda aquella noche. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Y si quieres más relatos como este, apóyanos con tu like y suscríbete. Esto fue Los Huéspedes del Abismo. Algunos llegaron y nunca se fueron.